Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén tan emocionados como yo por el tema que vamos a tratar hoy, porque es una notición que ha puesto a todos a hablar. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar esa supuesta confesión de nuestro queridísimo Can Yaman a Demet Özdemir, y sí, la sorpresa de la que se habla es real. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de rumores y posibles realidades, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botoncito rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque tenemos contenido que les va a encantar. Así que, ¿qué está pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Los medios turcos y las redes sociales están que arden con la noticia de que Can Yaman le habría hecho una confesión a Demet Özdemir que la dejó sorprendida. Y claro, como buenos detectives de celebridades, aquí estamos para investigar, analizar y sobre todo contarles todo lo que se sabe. ¿Fue una confesión de amor? ¿Una disculpa? ¿Un secreto profesional? Las especulaciones son infinitas, pero hoy intentaremos arrojar un poco de luz sobre este misterio que tiene a los fans de ambos actores revolucionados. Sabemos que la relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema candente, desde su química innegable en Erkencikus hasta los rumores de romance que surgieron y se desvanecieron, o quizás no tanto, quién sabe. Lo cierto es que cualquier interacción entre ellos genera un revuelo impresionante, y esta supuesta confesión no es la excepción. Vamos a empezar por el principio. ¿De dónde surge esta noticia? Al parecer, la información proviene de fuentes internas, cercanas al círculo de ambos actores. Se habla de un encuentro reciente, quizás casual, quizás planeado, donde Can Yaman habría decidido abrir su corazón a Demet. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué podría haber dicho Can para causar tal sorpresa? Los rumores más fuertes apuntan a una declaración de sentimientos. Sí, han oído bien. Parece que Can Yaman, después de un tiempo de silencio o de mantener una distancia prudencial, habría decidido decirle a Demet Özdemir lo que siente por ella. Y ojo, no estamos hablando de un simple me gustas. Se rumorea que la confesión fue mucho más profunda, más sincera y por ende, más impactante. Imaginen la escena. Demet, quizás sin esperar nada, se encuentra con Can. Él, con la valentía que lo caracteriza, decide dar el paso. Y de repente salen palabras que cambian el ambiente, que hacen que el tiempo se detenga. ¿Qué palabras podrían ser esas? Podría ser algo así como: Demet, necesito decirte algo que llevo tiempo guardando. Tuve la oportunidad de conocerte mejor en el set, y aunque en ese momento las cosas eran como eran, ahora me doy cuenta de cuánto significas para mí. Me he dado cuenta de que lo que sentí entonces, quizás era más de lo que creía. Y ahora, estoy seguro de que lo que siento es... Uf. Solo de pensarlo se me acelera el corazón. ¿Y la reacción de Demet Özdemir, cuál fue? La noticia insiste en la sorpresa. Esto podría significar varias cosas. Quizás ella no esperaba que Can se atreviera a hablar de estos temas, o tal vez no esperaba que él tuviera esos sentimientos. O incluso podría ser que ella también tuviera sentimientos ocultos y la confesión de Can le abriera los ojos a la posibilidad de explorar esa conexión de una manera diferente. La sorpresa puede ser tanto positiva como negativa, pero dado el revuelo que ha causado, la interpretación más optimista para los fans es que fue una sorpresa positiva, un wow, no me esperaba esto, pero me encanta. Sin embargo, debemos ser cautelosos. En el mundo de las celebridades, los rumores vuelan y muchas veces se magnifican. Es posible que esta confesión sea una interpretación exagerada de una conversación normal. O que sea una estrategia de marketing para mantener el interés en ambos actores. Es una pregunta válida. Pero si nos guiamos por la intensidad con la que se está hablando de esto, parece que hay algo de fondo. Los medios turcos no suelen inventar este tipo de historias de la nada. Suelen tener alguna base, aunque sea pequeña. Pensemos en la historia de su relación profesional. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue legendaria. Crearon una magia en pantalla que traspasó la ficción y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Esa complicidad, esa chispa, es lo que alimenta constantemente los rumores de que lo suyo podría ser algo más que amistad.
Y ahora, esta supuesta confesión de Khan será la confirmación de que esos sentimientos que parecían tan reales en la pantalla también existieron en la vida real. Si Khan le ha confesado sus sentimientos a Demet, ¿qué implicaciones podría tener esto para ambos? Para C. Ann significaría un paso adelante en su vida personal, liberando emociones que quizás lo han estado pesando. Para Demet, sería una revelación que podría cambiar la dinámica de su relación. ¿Estaría ella receptiva? ¿Estaría soltera y dispuesta a considerar una relación? Son muchas las preguntas que quedan en el aire. Una de las razones por las que esto causa tanta sorpresa es que ambos actores han tenido sus altibajos en sus vidas sentimentales desde que trabajaron juntos. Hemos visto a Can Yaman en otras relaciones y a Demet Özdemir también. Y a menudo cuando las parejas de pantalla no terminan juntas en la vida real, los fans sienten una especie de decepción. Por eso, si esta confesión resulta ser un paso hacia una reconciliación o un nuevo comienzo, sería una noticia increíblemente emocionante para muchos. Analicemos las posibilidades. Si Can se ha confesado, ¿qué podría haber dicho? Podría haber dicho algo sobre la intensidad de lo que sintió trabajando con ella y lo difícil que fue para él verla seguir adelante. O quizás podría haber dicho algo más directo: Demet, me he dado cuenta de que me enamoré de ti en el set, y aunque cometí errores o no supe manejarlo en su momento, te sigo queriendo. O tal vez en una línea más reflexiva: he estado pensando mucho en nosotros, en lo bien que nos entendíamos, en la conexión que teníamos. Y creo que merecemos darnos una oportunidad para ver si lo que sentimos fue real y si podemos hacerlo funcionar ahora. La sorpresa en Demet podría venir de la audacia de la confesión o de la sinceridad y profundidad de las palabras de Can. Hay que recordar que Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado, tanto en la vida como en sus papeles. Y Demet Özdemir, a su vez, ha demostrado ser una mujer sensible y con carácter. La combinación de estas dos personalidades, que ya demostraron tener una gran conexión, podría ser explosiva si los sentimientos vuelven a aflorar. Otra posibilidad es que la confesión no sea directamente romántica, sino más bien de arrepentimiento por alguna situación pasada, o de agradecimiento por algo que Demet hizo por él en su momento y que él ahora valora más. Sin embargo, la palabra sorpresa en el título sugiere algo más impactante que un simple agradecimiento. Por eso, la teoría de la confesión de sentimientos sigue siendo la más fuerte. Si esto es cierto, ¿cómo afectará a sus carreras? Ambos son actores muy exitosos y con carreras en auge. Una relación entre ellos, si se hiciera pública, sin duda generaría un interés mediático masivo. Podría ser un impulso para ambos, atrayendo a nuevos fans y manteniendo el interés de los antiguos. Pero volvemos a la pregunta crucial: ¿es verdad? La falta de confirmación oficial por parte de sus representantes o de ellos mismos deja la puerta abierta a la especulación. Los fans están divididos. Algunos creen ciegamente en la noticia, alimentados por la esperanza de ver a Canet juntos de nuevo. Otros son más escépticos, acostumbrados a los altibajos de las noticias de celebridades. Lo que sí es innegable es el poder de su conexión. La audiencia se enamoró de ellos como pareja en la pantalla, y esa nostalgia y ese deseo de verlos juntos de nuevo son muy fuertes. Por eso, cualquier indicio de que podría haber algo entre ellos, por pequeño que sea, se convierte en noticia de portada. Imaginemos el impacto que tendría si esta confesión llevara a un reencuentro o a una colaboración futura. Sería un evento televisivo o cinematográfico asegurado, con una audiencia garantizada. Los estudios sabrían que juntar a Can Yaman y Demet Özdemir es sinónimo de éxito. Así que, para recapitular, la noticia de hoy gira en torno a una supuesta confesión de Can Yaman a Demet Özdemir que ha causado gran sorpresa. Los rumores apuntan a una declaración de sentimientos, quizás un reconocimiento de que lo que sintió por ella en el pasado era más profundo de lo que creía, o incluso un arrepentimiento por no haber sabido gestionar esa conexión. La reacción de Demet ha sido descrita como sorprendida, lo que abre un abanico de interpretaciones sobre cómo se siente ella al respecto. Aunque no hay confirmación oficial, la intensidad con la que se está hablando de esto sugiere que hay algo de verdad detrás de los rumores. La química entre Can y Demet es innegable y los fans sueñan con la posibilidad de que esta confesión sea el primer paso hacia un nuevo capítulo en su relación, ya sea personal o profesional. Y hasta aquí llegamos con el análisis de esta noticia bomba. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman realmente le ha confesado sus sentimientos a Demet Özdemir? ¿Y cuál creen que fue la razón de la sorpresa?
Me encantaría leer todas sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación, porque aquí todos somos detectives de chismes de celebridades. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Khan y de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias. Adiós.